Hola a todos. ¿Cómo saber si algo es correcto o incorrecto? ¿Cómo saber si algo está bien o está mal? Reseteemos, comencemos de cero. Veremos cómo son los modelos de la realidad, los cuales son nuestros mejores instrumentos para interpretar el mundo. Para recorrer un territorio inexplorado, conviene tener un mapa, que es un modelo del terreno por el cual se camina. Este mapa es una herramienta que representa el territorio mismo. Sin embargo, existen peligros si obtenemos un mapa defectuoso o que sea muy antiguo, porque nos conducirá por caminos erróneos, equívocos, que no son coherentes con la realidad del territorio que representa. Claro, que el mapa, como el croquis, nos ayuda a encontrar caminos, pero no nos tiene que decir a dónde ir. Por increíble que parezca, esta confusión es muy común. Muchos terminan caminando por donde les indica el mapa, sin que la realidad del territorio les importe mucho. Pero el modelo del mundo, el mapa, el croquis, la maqueta, son herramientas que existen para que nosotros las usemos. La vida es un territorio inexplorado que recorremos. No es tarea sencilla, debemos tener cuidado en la elección de los mapas o modelos del mundo. El modelo del mundo, o el mapa, son para guiar, pero no debe sustituir la experiencia viva de la exploración, que es entender el territorio por nosotros mismos. Hay que tener cuidado con el mapa o modelo del mundo, que nos da Das Man, el genio de la especie, pues es el que manda al colectivo, dándonos todas las respuestas existenciales por revelación, pues les dice de dónde venimos, a dónde iremos, qué caminos tomar, qué debemos hacer, etc. Nos mantiene en estado de interpretado, cuando aceptamos el modelo del mundo que nos dan, sin haber efectuado la menor exploración por nosotros mismos, sin siquiera haber reflexionado. Está en la línea del pensamiento heideggeriano y también recuerda ecos de Foucault, Althusser, incluso de la escuela de Frankfurt. En ella se expresa la idea de que no somos los autores de nuestras propias palabras, pensamientos o interpretaciones, sino que estamos ya inscritos en un sistema de sentido preexistente que nos antecede y nos atraviesa. El lenguaje, la cultura, la ideología, nos hablan antes de que nosotros podamos hablar, nos piensan antes de que podamos pensar por cuenta propia. En un mapa de una gran ciudad, el estado de interpretado alude a una estructura en donde el sentido ya está dado, donde la compleja megalópolis no se nos muestra como misterio o pregunta, sino como algo ya definido, etiquetado, domesticado. Así, nuestra experiencia queda colonizada por discursos ajenos, los valores del mercado, los estereotipos culturales. No hablamos, repetimos. No pensamos, reproducimos lo que dicen otros. No exploramos, seguimos. Esta condición es un gran peligro ontológico, nos impide el asombro, la duda, la apropiación auténtica del ser. No evolucionamos. Y si no nos conocemos ni evolucionamos, no nos salvamos. Salir de ese estado de interpretado sería, entonces, un acto de reapropiación del pensar, una ruptura con lo ya dicho, un ejercicio de libertad ontológica. Atreverse a hablar desde sí, a pensar desde el vacío fértil de lo no sabido, a abrir un espacio donde el ser pueda aparecer sin estar ya interpretado por el otro. A explorar el territorio y hacer nuestro propio modelo del mundo, o al menos, verificar los mapas ya existentes. Si no elegimos, no somos. Por ello, el no tener un buen mapa de la realidad es un grave peligro ontológico. Los mapas o modelos de la realidad son herramientas, y como tales, se eligen las mejores. ¿Y cuándo son más útiles? Cuando nos perdemos. Si no sabemos dónde estamos, y, además, no sabemos qué camino tomar, entonces el mapa, el modelo nos ayudará. Hay muchos tipos de modelos, dependiendo el tipo de región del universo que se recorra. Las maquetas, los croquis, los globos terráqueos son modelos pues representan la realidad. Existen modelos que tienen otros formatos, como las ecuaciones que se usan en matemáticas y física, o las fórmulas químicas. Pero hay otros modelos como las listas de cotejo, que nos dice, por ejemplo, cuando una muestra de agua es potable, o si una persona está o no enferma, o si un producto está bien terminado. Tomemos un ejemplo concreto. La normatividad que define la potabilidad del agua es un modelo, ya que es un constructo que simplifican y representa una realidad compleja para hacerla manejable y comprensible. El mapa recorta el territorio destacando que la potabilidad del agua se establece bajo ciertos parámetros, niveles de pH, presencia de minerales, ausencia de bacterias, que modelan la realidad del agua en función de criterios de salubridad. En ambos casos, se produce una traducción de la experiencia concreta, el terreno, el agua, a un esquema abstracto que permite tomar decisiones, intervenir, regular y prever.
También nos ayuda a decidir si es correcto o no ingerir cierto tipo de agua. Veamos. ¿Cómo sabemos que esta muestra de agua en particular se puede beber? Afortunadamente tenemos una norma que nos dice cuándo el agua es potable y cuál no se debe consumir. Esa norma está presente en todos los países y en el nuestro apareció en el Diario Oficial de la Federación. En dicha norma se define la potabilidad del agua con un conjunto de indicadores, como son los organismos coliformes totales, presencia de Escherichia coli, turbiedad. Se tienen también los límites de ciertas sustancias, los cuales expresan cuánto es tolerable, como el cloro residual, cuánta dureza total, compuestos fenólicos y muchos otros. Desde el punto de vista bacteriológico, también se indica el máximo tolerable de bacterias mesofílicas aerobias. Es sencillo ver que al analizar una muestra de agua podremos fácilmente decir si es buena para beber. Este ejemplo nos dice que, para verificar si algo es lo que se dice que es necesario tener una norma, que a su vez es una lista de cotejo, que a su vez es una lista de los valores de los indicadores, o atributos, que ese algo debe tener para que sea. Este modelo, como todos los demás, se hacen con un objetivo en mente, un mapa para encontrar el camino correcto. Esta norma evaluativa, de la potabilidad del agua, el objetivo es mantener la salud y bienestar del ser humano. Los modelos existen basados en un objetivo, nos ayudan a no perdernos, a saber si algo es lo que se supone que es, como las normatividades. También sirven para saber si algo es correcto o incorrecto, o está bien o mal. En este caso, el modelo funcionaría como una especie de mapa ético que nos orienta en la complejidad de nuestras decisiones y juicios cotidianos. Tal como un mapa selecciona ciertos elementos del territorio y excluye otros para guiarnos por un camino, los modelos morales trazan líneas de sentido sobre la experiencia humana, clasificando las acciones dentro de coordenadas de lo permitido, lo prohibido, lo deseable o lo condenable. Cuando usamos un modelo moral de forma acrítica, corremos el riesgo de caer en una forma de inautenticidad, muy cercana al Das Man de Heidegger, donde lo correcto o incorrecto no se decide desde una reflexión personal, sino desde lo que se dice que es correcto. Vivir éticamente, entonces, no consiste solo en seguir el modelo, sino en examinarlo, interrogar su origen, sus límites, y lo más importante, su objetivo. Daremos otro ejemplo para ilustrar mejor este tipo de asuntos. Preguntemos: ¿cómo sabemos que una persona está sana o enferma? La respuesta es sencilla, porque también existe una norma, semejante en todos los países del mundo. La norma nos dice si un ser del colectivo humano está enfermo, cuando no entra dentro de los parámetros o indicadores saludables. ¿Qué es la salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La normatividad usa ciertos indicadores para decidir si cierta persona está sana o enferma. Como es la concentración de glucosa, es saludable un resultado de 140 miligramos sobre decilitro o menores. La frecuencia cardíaca en reposo en adultos debería oscilar entre 660 y 100 latidos por minuto. El indicador de la temperatura corporal debe oscilar entre 36.5 y 37 grados centígrados. La concentración potasio en sangre entre 3,5 y 5,0 miligramos por litro. De este modo cotejamos todos los indicadores y sabremos si una persona en particular está enferma o no. El objetivo de esta norma es mantener la salud y bienestar del ser humano, al funcionar dentro de los parámetros saludables. ¿Por qué se escogió ese objetivo de salud en particular? Pues parece que hay un pacto entre la inmensa mayoría de los seres humanos en considerar como principal el objetivo del bienestar y la salud. En este punto podemos conectar lo que es correcto o incorrecto. Según lo anterior, es correcto hacer ejercicio, no fumar y no abusar de los carbohidratos para mantener la salud. Claro que sí, en función de lograr objetivo de salud y bienestar. Pero, si alguien afirma que su objetivo es estar enfermo, no mantenerse sano, entonces puede decir que es correcto fumar, comer en exceso y no hacer ejercicio. Entonces, en función del objetivo, el acto de comer en exceso y fumar sería correcto o no. Entonces los objetivos en el colectivo humano determinan el tipo de norma. Y estos en la naturaleza no son forzosos. Los objetivos son impuestos por el genio de la especie. El objetivo no es necesario, es decir, no es forzoso como lo sería la ley de gravedad que afecta a todos, aunque no queramos obedecerla. El objetivo muchas veces es una elección que hacemos en una sociedad en donde ya varios objetivos en la vida ya han quedado definidos de antemano. Pero los objetivos son en su esencia una elección,
Uno elige vivir enfermo, el otro elige vivir sano. Uno elige salvarse, otro elige no salvarse al final de la muerte. ¿Es correcto que una silla tenga 4 patas? Si la norma entre el pacto de los hombres dice en su normatividad que debe tener 4 patas, entonces es completamente correcto que tenga 4 patas y no 3. Entonces, el objetivo al no ser necesario, es algo que se elige por gusto. Tenemos disciplinas que nos guían como la ética, la estética y la lógica. La ética, la estética y la lógica se estructuran en torno a sus propios sistemas de valores. En el ámbito de la ética, los valores fundamentales son lo bueno y lo correcto, que orientan nuestras acciones y juicios morales. La estética, por su parte, se mueve entre lo bello y lo no bello. La lógica, finalmente, se rige por la distinción entre lo verdadero y lo falso, estableciendo los criterios que permiten pensar con coherencia. Cada una de estas disciplinas, a su modo, ofrece un marco para interpretar y valorar distintos aspectos de la realidad. La diferencia entre estos valores es que las verdades matemáticas y lógicas son valores objetivos válidos y necesarios para todos los seres vivientes, no importa en qué mundo vivan. Mientras que la ética y la estética son valores subjetivos. Porque, lo que se ve bien en Francia no se ve bien en la China. Y como muchos objetivos son elegidos por gusto sin ser necesarios, entonces podemos asegurar que la ética es solo una estética. Lo bueno y lo malo solo depende del objetivo de la norma en última instancia. Depende del gusto, de modo que cuando evaluamos lo hacemos siguiendo una norma que fue generada por un objetivo. Curiosamente, si los objetivos éticos se eligen por gusto, entonces la ética sería una rama de la estética. Evaluamos si el agua es potable, si una persona está sana, si es correcto que una silla tenga 4 patas. La norma, al final del día, nos da una imagen de la realidad, de lo que debería ser. Un modelo que representa la realidad. Resumiendo, evaluamos algo en función de un modelo, los indicadores y parámetros dependen del objetivo con el cual ese modelo fue construido. El objetivo es necesario, y la naturaleza última del objetivo es estética. Gracias por su atención.